Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento, sobre meditación principalmente, para estar en el camino de mando de nuestras vidas. Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Muy Se bien. te, se te escapó el portugués ahí, un cabino de mando. Dije eso. La Sí, cabina de mando. Es que cabina de mando ni siquiera es portugués. Se me escapó el disparate. claro, En está portugués también es bien. cabina de mando. Sí, me imaginé. Muy bien. Hable mal solamente, puede pasar. Entonces, Edgardo, lo que traje para que charlemos hoy es si vamos a seguir hablando de meditación y de cómo empezar a construir ese hábito de meditar. Y, y quería empezar por preguntarte si uno puede, o sea, vamos a empezar por qué significa la localización de la conciencia, que es un concepto que quizás las personas que nos escuchan no conocen, no están familiarizadas, pero es algo que desde muy temprano, cuando empieza a practicar, eh, aprende que puede localizar la conciencia. Que quizás las personas ni saben que pueden localizar la conciencia en su cuerpo. Entonces eso, como si puedes explicarnos un poco qué significa eso de la localización de la conciencia. Bueno, en primer lugar, hablemos de conciencia, ¿no? Porque a veces se habla y no, a veces parece una cosa muy elevada, a veces parece una cosa que hasta se aproxima a lo místico, en fin. Conciencia viene de conocimiento, o sea, es una palabra griega, creo, o latina, que significa con conocimiento. O sea, cuando nosotros estamos desvanecidos, estamos inconscientes. O sea, significa que no tenemos conciencia de nuestros actos, no tenemos conocimiento de lo que hacemos. Entonces, localizar la conciencia es eso, es poner nuestra atención, nuestro conocimiento en algún área del cuerpo, en el caso que estemos hablando del cuerpo. Eh, y, y a partir de allí, concentrarnos en ese lugar, en esa región, y conocer más profundamente lo que ahí está pasando. Si estoy haciendo una posición corporal, por ejemplo, en donde tengo una exigencia física, eso va a producir algunas voces del cuerpo que me dicen cosas, me están mostrando algo. No, cuidado que no avances más, no permanezcas más, lo que fuese. Tal vez eso se puede ir expresando por una sensación que hasta puede transformarse en un dolor. Entonces, en cierta manera, el cuerpo nos está hablando, nos está diciendo cosas. Cuando nosotros estamos distraídos, prestamos menos atención y entendemos menos qué nos pasa, qué nos está pasando ahí. Cuando ponemos nuestra conciencia, estamos tomando más conocimiento de lo que ahí pasa. O sea, es pensar en una región. Esto se usa mucho en las técnicas corporales, porque si yo hago una flexión lateral, es posible, de acuerdo al cuerpo de cada uno, que empiece a sentir que está elongándose mucho, tirando hasta de más el lateral que está siendo extendido. Pero si tal vez tengo unos kilitos de más, puede hacer de que allí, en el lateral que está siendo contraído por efecto de la posición física, esté sintiendo un malestar, una incomodidad. Algunas personas son extremadamente delgadas y justamente su cuerpo hace que baje mucho y a veces las costillas, que son partes óseas o algo, nos hace sentir una incomodidad. Bueno, al poner atención ahí, vamos a conocer más lo que está pasando. Y allí después viene una segunda instancia, que después de la localización, que es eso, sobre localizar nuestra atención en un punto, viene una visualización, una mentalización. ¿Qué queremos hacer con eso? Bueno, como nuestra mente funciona a través de imágenes, si yo me concentro, o sea, vuelvo a lo mismo, localizo la conciencia en este lateral que está siendo extendido y cierro los ojos y me concentro en esa región e imagino
o visualizo, que es más o menos lo mismo, que mis tejidos se están extendiendo, que mi cuerpo se torna mucho más flexible, me visualizo a mí mismo así. Nuestro complejo psicomental capta esa mente, que para él es realidad, y va a tratar de hacer que eso sea verdaderamente así como yo lo estoy creando a través de una mentalización, ¿no? Entonces van juntos, localización de la conciencia, es eso que explicamos, y luego viene el segundo paso, que es actuar, una cosa más activa. Ahora ya sé lo que ahí está pasando. Bueno, ahora voy a hacer algo ahí. Sería como prestar atención al cuerpo, escuchar el cuerpo, pero en un punto específico. Por ejemplo, prestar atención a cómo está mi hombro, o cómo está mi brazo, cómo está... Sí, en los ejercicios físicos que nosotros hacemos, que hasta estaría mal llamarlo ejercicio físico, porque en realidad son posiciones estables, son técnicas corporales que producen un proceso orgánico. Pero aquí, en lugar de repetir, lo que buscamos es permanecer muchos minutos. A veces, bueno, al iniciante se le haría imposible acompañar una práctica avanzada, porque a lo mejor, yo ponía el ejemplo de una flexión lateral, a lo mejor me voy a quedar 15 minutos ahí. Eso va produciendo un trabajo que automáticamente, salvo que me resista a hacerlo, algunas sensaciones voy a tener y mi mente va a ir hacia ahí, porque si hay incomodidad, o si hay, a lo mejor me estoy exigiendo mucho, a lo mejor está pasando algo, a lo mejor empiezo a sentir un latido en esa zona, en fin, lo que fuese. Entonces me lleva el propio organismo, funciona así, para que yo preste atención, porque si no podría incluso lastimarme. No en nuestras formas de practicar, porque nadie insiste tanto sobre un dolor hasta que se lastime, o sea, pero es un diálogo que se establece y que lleva nuestra conciencia, nuestra atención, para que veamos qué está pasando ahí. Si tengo una infección en la mano, o sea, voy a empezar a sentir latidos, pulsaciones, más calor en la mano, son todas sensaciones que obedecen a la cantidad de sensores que están ligados al sistema nervioso y que muchísimos de ellos están en la piel. Entonces hay un tipo de sensores, el de Kessler, el de Mancini, el de varios, que cada uno cumple una función determinada. Todos juntos proveen información al sistema nervioso. Pero algunos están solos, son sensores para percibir un cambio de temperatura, otros solo para percibir la baja de la temperatura, otros solo para percibir el aumento de la temperatura corporal. Todas esas cosas hacen que verdaderamente, si uno logra conciencia corporal, o sea, un conocimiento mayor de nuestro cuerpo, de cómo funciona y de cómo siente, eso va a hacer que en general nosotros dialoguemos mejor y tengamos una relación mucho más fértil, mucho más positiva con nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo que nos traslada, que nos sirve como base para todo lo que hagamos. Para cualquier cosa que hagamos, necesitamos el cuerpo, hasta para pensar necesitamos el cuerpo, porque funciona a través de la mente, que es un órgano físico, que necesita del cerebro para poder funcionar, y de sinapsis y todos procesos biológicos y físicos. Entonces la conciencia es una cosa que con relación a nuestro cuerpo está íntimamente ligada, pero a veces esa conciencia se va disminuyendo porque no la utilizamos tanto. Yo hace poco escribí un artículo que me refería justamente a eso, y en donde un poco de lo que yo hablaba es de que también vivimos en una cultura de lo rápido, de lo urgente, y de que si tenemos, por ejemplo, un malestar o un día nos despertamos con dolor de cabeza, corremos sin pensar ni siquiera por qué eso está pasando, a inhibir el síntoma a través de una pastillita. Eso está bien, porque yo no estoy a favor de sufrir dolores. Los analgésicos
está muy bueno que existan, porque antes las personas sufrían, no sé, un dolor de muelas y sufrían horrores, y ahora podemos evitar ese sufrimiento que no tiene sentido. Pero junto a esa ida a tomar rápidamente la pastillita, podemos pensar, o antes de hacerlo, tomarnos unos minutos y pensar, ¿por qué me estará pasando esto? ¿Cuál será la causa de este malestar? Y a lo mejor recuerdo que la noche anterior comí excesivamente, bebí de más, y hay toda una intoxicación orgánica. Entonces, junto con la pastillita puedo hacer determinadas depuraciones orgánicas, limpieza del cuerpo, o decidir, bueno, hoy voy a estar a frutas, hoy voy a hacer un ayuno, hoy voy a beber expresamente muchísimo más agua para que mi cuerpo se limpie. En fin, una decisión que voy a tomar para ir a la causa y no solamente quedarme en lo que se expresa por medio de una sensación, ¿no? Muy bien. Así que, o sea, que cuanto más entreno a poner mi atención, mi conocimiento en mi cuerpo, en ese ejercicio de llevar la conciencia a mi cuerpo, más, o sea, eso aumenta, voy a tener más conciencia de mi cuerpo, voy a sentirlo cada vez más. Y cuanto menos pongo atención en mi cuerpo, menos voy a sentirlo. Es un poco esa noción también. Exacto. Esto se da muchas veces y los alumnos preguntan a veces porque los que empiezan a practicar, junto con las técnicas específicamente corporales, respiratorias, hay también técnicas de limpieza orgánica. Y generalmente va acompañado, aunque uno no se lo diga, pero la propia conversación o integración con sus compañeros de la escuela, de práctica y demás, van enterándose de que hay algunas maneras más cuidadas y más saludables, por ejemplo, de alimentarse, esto que decía yo recién, no excedernos en cantidades y saber elegir mejor las calidades de lo que comemos y hasta la forma de prepararlas. Porque si yo consigo vegetales orgánicos y después hago un proceso excesivo de frito que cambia incluso la acidez de esos productos y, en fin, lo que lo hace más pesado, aunque sean vegetales seleccionados, puede caerme como una bomba si estoy excediéndome o cocinando de maneras no apropiadas. Entonces va pasando de que aquel que comía muy mal, que tenía un sedentarismo tremendo, que todo eso lo llevaba a que estuviese más estresado y demás, todo eso va cambiando. Un día repite a lo mejor un tipo de hábito que él utilizaba y en una salida se exceden las cantidades de comida, come comidas muy pesadas, es de noche, después bebe un poco, va a dormir y a la mañana se levanta como que lo atropelló un camión, más o menos. Y entonces dice, hey, pero antes hacía esto y no lo sentía. Bueno, bienvenida sea la conciencia que te avisa que eso está haciéndote mal. Entonces, lo que va ocurriendo es que cuando nosotros no mantenemos esas conductas, inhibimos los síntomas, mantenemos esas conductas, inhibimos los síntomas y no prestamos atención a por qué está pasando eso, por qué el cuerpo me está diciendo, mírame, cuídame, o sea, date cuenta que esto, mi hígado se inflamó, mi vesícula se llenó de cálculos, o sea, cosas que están pasando por conductas habituales. Eso va haciendo que la reacción vaya bajando. Entonces el diálogo se va cada vez disminuyendo porque se va atrofiando la capacidad de avisar. Cuando empezamos a hacer lo contrario, a cuidarnos más y a estar más despiertos, a que todos nuestros sentidos estén más lúcidos, estén más dispuestos, estén más alertas, empezamos a recibir más señales. Pero lo que, claro, entonces uno diría, no, pero yo entonces sigo intoxicándome y total tengo analgésicos y lo paso mejor. Error. Y una cosa más, error porque el proceso de toxicidad o algo continúa y un día nos lleva a una situación de crisis.
Y además, porque si nuestros sentidos están más alertas para captar aquello que nos puede dañar, también está mucho más alerta y nos gratifica mucho más a través del placer cuando recibimos una caricia, un abrazo o estamos con la persona querida intercambiando afecto, digamos, ¿no? Entonces nos limita. Es como que empezamos a estar en un mundo blanco y negro, ¿no? Y lo otro hace que se empiezan a prender otras luces que ni sabíamos que existían. Bien, muy bien. Y esa capacidad de concentrarnos en el propio cuerpo, eso es un ejercicio de concentración también. Entonces, ahora Sí, claro. conectándonos más con porque nosotros sabemos que a través de la concentración es el camino, es el sendero para después llegar a un estado de meditación. Entonces, yo puedo utilizar esa concentración sobre el cuerpo para practicar meditación y eso es, digamos, recomendable, digamos, es la mejor manera de practicar meditación. ¿Cómo Es una relacionamos? manera, Sí, se puede, y tal es así que hay ejercicios, incluso ejercicios de niveles muy avanzados, que por ejemplo usan concentrarse sobre el corazón, por ejemplo, percibir sus latidos, que es algo que parece hasta ilógico que tengamos ese órgano bombeando y generando un sonido muy importante que escuchamos incluso sin necesidad de un aparato especial, poniendo el oído sobre el pecho de un amigo o compañero, quien fuese, pero que no lo percibimos. Pero lo empezamos a percibir cuando nos empezamos a concentrar en ello. Lo que no es recomendable, ahora, es ese acto de concentración sobre un órgano, por ejemplo, en este caso el corazón, o sobre el sonido de nuestra respiración, del flujo respiratorio, que produce un sonido importante también y que no escuchamos, incluso menos que el del corazón. Si ustedes toman un estetoscopio y lo ponen sobre las muñecas, los codos o lugares donde hay más sensibilidad, van a sentir un zumbido importante, que es la sangre circulando, el aire, en fin. Uno lo puede hacer, pero lo que es recomendable, incluso desde mi experiencia, es que ese acto de concentración sobre el cuerpo sea en una posición para meditar, en una posición física para meditar, y no que tratemos de concentrarnos en el cuerpo si toda nuestra atención está demandada por las sensaciones corporales. Si estamos en una posición física exigida, o estamos corriendo, o estamos caminando, eso no va a ser favorable en los comienzos. Después de que la persona entró en el estado de meditación, eso cambia y él va a entrar en el estado de meditación en cualquier circunstancia y cuando lo necesite y cuando quiera. Pero durante mucho tiempo de entrenamiento para acceder al estado de meditación, no es recomendable. Es recomendable sentarse en una posición con la columna erecta para que la circulación nerviosa sea mejor efectuada, que ahí cerremos los ojos, que después en estados muy avanzados no va a necesitar cerrar los ojos. Y ahí sí, concentrarnos sobre algo. Si decidimos que sea el cuerpo, puede ser el cuerpo, no habría problema. O sea, a ver si estás de acuerdo con esto. Como que el empezar a concentrarse más en el cuerpo, como nosotros hacemos las técnicas previas en el orden de la práctica, colocamos la concentración sobre el cuerpo y las técnicas corporales antes de la técnica de meditación. Ese entrenamiento sobre concentrarse en algo que es más fácil de sentir, digamos, más visible, es más denso, si querés, puede servir de entrenamiento, de ir preparando la concentración para después concentrarse en algo más difícil, que sería, por ejemplo, una imagen, como hablamos la semana pasada. Es que en Y, realidad, si la práctica dura una hora, como habitualmente son las prácticas más normales, habituales, aunque también vos sabés que hay prácticas de 3, pero las prácticas más así
de uso corriente, digamos, que duran 1 hora, toda la hora tenemos que estar en un estado de plena concentración. No tenemos que hacer diferencias. Toda la hora. En una parte de la práctica vamos a estar concentrados sobre los respiratorios, en otra parte de la práctica vamos a estar concentrados, plenamente concentrados sobre las técnicas orgánicas de limpieza. En otra parte vamos a estar concentrados más sobre el físico denso, porque estamos trabajándolo y estamos mucho más concentrados. En otro aspecto vamos a estar concentrados sobre técnicas para producir un estado de descontracción profundo, pero concentrado, inclusive entre los comandos que se utiliza, uno le dice a los alumnos que acompañen este ejercicio a través de imágenes claras. Lo que queremos hacer allí es estar concentrados e incluso visualizar a través de imágenes cosas, procesos, proyectos que queremos hacer o otras cosas más. Y después llegamos ya con todo ese aquietamiento mental, y esa energía que hemos concentrado, y ese bagaje de concentración aguzada que ya venimos teniendo hace 50 minutos, nos vamos a sentar, ahí sí, quietitos en una posición física creada para el proceso de concentración y meditación, en donde ahí elegimos un elemento para concentrarnos. El cuerpo puede ser uno, la imagen puede ser otro, un sonido puede ser otro, en fin, distintos elementos, muchos elementos. Claro, la semana pasada vimos que cuáles serían algunos elementos que incluso tienen ventajas porque son o más ¿cómo usamos una expresión que es más hipnóticos en un sentido figurado, ¿no? No es que son hipnóticos, pero son más atractivos. Como No, que llaman más nuestra atención, que podemos colocar más nuestra atención allí y nos resulta más fácil. En eso también depende mucho de la persona. Hay personas que les cuesta mucho concentrarse sobre imagen, pero les resulta muchísimo más fácil concentrarse sobre un sonido. Hay otros que al contrario, hay algunos que usan el cuerpo como elemento de concentración. Por ejemplo, como decía hoy, el corazón, que justamente es un órgano que por tener incluso un sonido a través de esos latidos, es interesante porque si uno dice, a ver, voy a escuchar mi corazón, así inmediatamente una persona que no entrena, que no practica esto, le va a costar sentirlo. Pero después, cada vez va a ir sintiéndolo más y va a ir sintiendo verdaderamente mucho más amplio, va a concentrarse y va a sentir el corazón ampliándose y contrayéndose trabajando como una bomba que es en realidad, y va a sentir ese mismo latido en zonas sensibles como puede ser muñecas, codos, sienes, cuello, pero con el tiempo de practicarlo va percibiendo. Ahí uno dice, bueno, ¿para qué esto me sirve? No, bueno, es un proceso de autoconocimiento que tiene que ver con conocerse, y ese conocerse implica el cuerpo, la mente, las emociones, ir administrando y usando eso cada vez de manera más profunda. Y si nosotros hoy no sentimos tanto las sensaciones físicas, pero hay procesos de práctica que amplían nuestra conexión con el cuerpo y sentimos mucho más, significa que estamos aprovechando mucho más lo que los sentidos son. Porque de la misma manera vamos a ver las cosas con más certeza, vamos a escuchar un sonido y vamos a apreciar mucho mejor qué es esa gama de sonidos. O sea, empezamos a ganar una serie de capacidades que ya existen, pero que se van ampliando, se van mejorando, se van entrenando, digamos, ¿no? como si limpiáramos los vidrios de la percepción, ¿no? Pero las lentes de la percepción, para que quede más, Totalmente, o más, sea, totalmente. transparentes. Y, ok, entonces, imaginemos que una persona que todavía no está practicando con nosotros, pero le interesa probar
esto de concentrarse más en el cuerpo lo tiene que hacer, lo puede hacer, por ejemplo, trabajando, o cómo podría experimentar un poco eso de localizar la conciencia, de concentrarse en el cuerpo? Bien, Edgardo. Entonces, no sé si creo que se cortó un segundo acá, Se pero cortó. Creo haber entendido la pregunta como si una persona en su día está trabajando, donde sea, sí puede concentrarse en el cuerpo. En entrenar realidad esa habilidad un poco, entrenar un poco con intención de entrenar, ¿no? Que no sea solo, bueno, así, con una intención de ir aumentando su capacidad de concentración para eventualmente, inclusive para en este camino de mejorar. generalmente si una persona está trabajando o está haciendo alguna cosa, está con su atención puesta en aquello que está haciendo. Por lo tanto, que ese es uno de los inconvenientes que trae, por ejemplo, alguien que pasa horas frente a una computadora, llega a un punto que a lo mejor está sentado en una posición totalmente equivocada, con su columna torcida, y sin embargo inhibe ya hasta la sensación, o sea, se va quedando allí en una posición. ¿Cuántas veces ocurre que pasa la hora de su almuerzo, e incluso tiene apetito, pero es como que está más concentrado en lo que está haciendo o está un poco exigido por el tiempo, lo que sea, y como que posterga aquello? Entonces, uno debería, sobre todo sabiendo que somos así, debería ponerse como pequeñas pausas dentro del transcurso del día. Entonces, decir, bueno, hoy tenemos miles de sistemas para que nos avisen, avisos, podemos coordinar una alarma en el reloj, en el celular, lo que sea, y que cada entre 45 y 50 minutos o una hora nos avise que tenemos que movernos, pararnos, caminar 4 pasos, y no digo mucho, hacer alguna respiración profunda, elevar los brazos, estirarnos, movernos hacia un lado, hacia el otro, girar la cabeza 3 o 4 veces, ya está. Cortamos ese estado que nos vamos quedando allí en una posición, y después cuando decimos, ¡ay! Y eso va generando contracturas, tensiones, dolores, impide, por ejemplo, si hay mucha tensión, donde hay tensión hay una musculatura muy contraída, y donde esa musculatura está muy contraída, que hasta incluso esa contracción se transforma en un proceso inflamatorio muy doloroso, llega dificulta también la circulación de la sangre, la circulación de oxígeno, o sea, es como mecánico, son conductos que están demasiado oprimidos por la musculatura que los envuelve, por decir así, y eso contrae y eso trae dificultades que con el tiempo se pueden transformar en lesiones. Una persona que está todo el día tecleando la computadora porque es data entry o lo que sea, una de las principales patologías que desarrollan son inflamaciones del túnel carpiano y demás, de partes nerviosas, que directamente no puede nunca más hacer ese trabajo del dolor tremendo que le producen, y que es muy difícil recuperarse incluso. Entonces, ¿cómo se produce eso? Se produce porque en algún momento esa exigencia lo llevó a estar muchísimas horas haciendo lo mismo repetitivamente, y todos los trabajos, si uno no pone más atención y más conciencia en lo que hace, incluso con su cuerpo, todos traen patologías o lesiones con el tiempo. El dentista que está con la columna torcida, el que hace un trabajo más físico, que carga pesos que son volúmenes importantes y que se va lastimando poco a poco su columna vertebral y demás, por eso deben estar protegidos, tener unas fajas y cosas para que protejan en algún punto, reduzca ese daño que se va a ir generando por esa repetición progresiva. Ahora, si uno está más consciente de eso, puede hacer esto que yo te digo, o sea, en forma periódica, cada hora, cada 45 minutos, o sea, hacer algún movimiento, compensar eso. Estoy
una hora atendiendo a un paciente del dentista con la columna torcida. Bueno, me estiro, permito que la sangre circule, hago una flexión hacia adelante, una hacia el costado. ¿Cuánto nos lleva eso? 3 minutos. Podemos destinar 3 minutos para gratificarnos. E incluso hay una cosa instintiva que corresponde al ser humano. Uno se despierta, por ejemplo, y generalmente hay una tendencia a desperezarnos, a estirarnos y a bostezar. Y eso está estudiado, que eso es una cosa instintiva, que también vemos que lo hace el gato, lo hace el perrito, la mascota con que nos acompaña. Todos se desperezan, se estiran, no hacen repetición, hacen estiramientos. Y el bostezo es algo que acompaña a eso generalmente y que es instintivo y que es una manera que el organismo instintivamente siente la necesidad de proveerse de mayor oxígeno. Tal y así que tiene un nombre, pandiculación se llama, es una cosa estudiada y científicamente probada, que todos realizamos eso, especialmente a la mañana, y supongamos de que lo hacemos, que lo hagamos ahora porque decidimos hacerlo. Nos despertamos y lo más acertado sería en la propia cama, estirar bien una pierna, pero estirarla mucho, estirar la otra, incluso el pie, estirar un brazo, estirar el otro, después hacer un estiramiento completo. Eso nos va a traer casi con seguridad un bostezo. O sea, hicimos una primera y pequeña sesión de elongación para que cuando salgamos de la cama, nos pongamos de pie, ya nuestra musculatura esté más en condiciones de sostener el peso corporal, nuestra columna vertebral esté más también alineada, o sea, cosas que instintivamente tenemos, pero que anulamos. Hasta eso, hasta ese instinto anulamos. Entonces es bueno volver a conectarnos con ello. Cuando uno es practicante de estas disciplinas, es muy notorio observarlo, porque las personas que trabajan en trabajos más sedentarios, pero que además practican desde hace un tiempo, uno va a ver de que cada 15 minutos, 20 minutos está estirándose, moviéndose, poniendo la pierna más arriba, bajándola, o sea, necesitan hacer algunos movimientos como consecuencia de que el propio cuerpo les dice, hey, movete un poquito. Y que lo sienten, que sienten esas Y que voces. sienten, o sea, el aviso que el cuerpo le da es a través de sensaciones corporales. El dolor es una sensación corporal que se produce avisando alguna cosa. El dolor no está ahí porque sí, algo que está funcionando mal, algo que está tenso, algo que no está circulando como debe circular, ya sea energía o sangre o linfa o lo que fuese. Entonces la conexión con el cuerpo y sus sensaciones es un acto consciente. Y si estas cosas no se escuchan y si quedan ahí, como vos decías antes, generando algún proceso no sé, que de alguna forma o lastima el cuerpo o no está haciendo bien al cuerpo y no le prestamos atención, eso va a generar un estrés en sentido amplio, ¿no? Una situación que obviamente es un obstáculo para que la persona pueda profundizar en su práctica de meditación, que pueda tener más... Sí, todos esos son obstáculos, pero yo no iría tan lejos a la meditación, son obstáculos para la vida misma. Una persona que tiene, supongamos que trabaja todo el día frente a una pantalla de una computadora y que come sin prestar atención a lo que come porque está tan ahí metido, supongo que es, no sé, programador o lo que sea, que pasa horas y horas. Entonces abre un paquete de galletitas y se lo come y ni siquiera se da cuenta. Y así va. La tendencia es que esa persona casi siempre empiece a adquirir más peso que el que le corresponde a su talla, o sea, va de a poco, empieza a engordar. Pero está todo el día quieto ahí, está todo el día, entonces camina unos metros, va a dormir, se despierta, se sienta, sigue el día y así va pasando los días y las semanas. Y un día tiene que correr el colectivo 20 metros. Y ahí se da cuenta que esos 20 metros fueron una carrera pedestre
en una montaña escarpada, se da cuenta que no puede. Y ahí, ¿qué hace? ¿Qué diría una persona si relatara eso? Ahí tomó conciencia que necesita atender su cuerpo porque está en un vehículo poco cuidado. Lo mismo pasa si el auto no lo llevamos a hacer nuestro service, cambiar el aceite, o lo tratamos mal, o andamos todo el tiempo a 200 kilómetros por hora. Bueno, obviamente se va a gastar antes y corremos riesgos de accidentes. Bueno, con el cuerpo pasa lo mismo. Entonces, ¿para qué esperar de llegar a una situación donde, porque la cosa va a ser más grave, no vamos a poder no tomar conciencia de la situación en la que estamos? Entonces ahí recurrimos a los que nos van a atender, médicos y demás, y nos sugieren cambio de vida, hábitos más saludables, actividad sana. Eso implica ejercicio tal vez moderado, pero ejercicios al fin. O sea, todo eso, si en lugar de empezar a hacerlo con un día que tuvimos una crisis o que nos dimos cuenta que verdaderamente este vehículo ya está funcionando mal, y como no podemos ir a la agencia y comprar un modelo más nuevo, tenemos que emparchar esto que tenemos. Bueno, en lugar de llegar a ese punto, ¿por qué no empezamos de a poco a hacer cosas pequeñas, a incorporar nuevos hábitos? Y entre esos hábitos puede estar esto de hacer más movimientos durante las horas que estamos quietos, y después tener nuestros tiempos de entrenamientos específicos que deberían ser todos los días. Habría que satisfacer una necesidad corporal de movimiento, de movimientos acordes a la persona, a su edad, en fin, y a su voluntad, a su deseo, a todo un montón de conjunto de cosas, para que ese movimiento él aguarde la hora de hacerlos con placer y no sintiendo de que está yendo a una tortura, ¿no? Porque si no, nadie le gusta autotorturarse mucho tiempo. En un mes le abandona de nuevo. Pero si hacemos algo que nos proporcione placer, que está dentro de los límites de nuestras posibilidades, pero con el intento de ir superándonos de a poquito, entonces algo tan simple como decide salir a caminar. Primer día 15 minutos, después 20, después 5, cuando se quiere acordar, está caminando una hora todos los días. Es un cambio notable, notable. Va a haber un montón de problemas y cosas que están requiriendo que él use calmantes, analgésicos o demás. Va a tener no los va a necesitar más, va a tener mucho más energía, más vitalidad, mejor humor, su autoestima estará mejor. En fin, todo empieza a cambiar en torno a esa persona. Bueno, la meditación es un paso muy importante, pero es interesante que hay que hacer toda una adecuación previa también para llegar ahí, porque pensar que la meditación va a solucionar nuestros problemas no es tan acertado. Que pensar que la meditación es un estado ampliado de conciencia, pero que requiere primero una base, una estructura, es como lanzar un satélite al aire. O sea, precisamos una plataforma de lanzamiento, una energía que permita que eso se eleve. Si no, es como empezar demasiado adelante cuando tenemos que empezar atrás. Y por eso la mecánica o el esquema con el que nosotros trabajamos es empezar en una etapa llamada preparatoria, donde la persona va a hacer que respiraciones, va a empezar a respirar y a ser consciente de la respiración. Le vamos a dar tareas para que repita todos los días, va a hacer técnicas para ayudar a que su organismo se limpie también por dentro. Le vamos a dar técnicas para que empiece a entrenar su cuerpo de manera moderada y de acuerdo a sus posibilidades, pero con la intención de ir superándose cada día. Y después de un tiempo ahí, que ya, digamos, entró en carrera, entonces ahí empezamos con ejercicios de concentración que lo llevarán al estado de meditación. Muy bien. Pero eso es algo que o sea, no es solamente en el momento de la práctica, esto es para extenderlo a las 24 horas, porque son entrenamientos que incluso se pueden usar incluso durante las horas de sueño. O sea, todo el día, las 24 horas,
tenemos que estar hiperconscientes, superconscientes. Y a eso va llevando todo este proceso de superación que vamos haciendo, para lo cual lo único que necesitamos, la llave que abre las puertas, es decisión y es voluntad. Es decir, bueno, voy a cambiar esto. Cada 45 minutos voy a caminar unos metros, voy a hacer unos movimientos, me voy a oxigenar más, y además voy a buscar algún lugar donde me enseñen cómo mejorar, y además eso, con la enseñanza de alguien que ya conoce qué hacer, nos va a ahorrar el tiempo, vamos a avanzar mucho más rápido. Y a cometer menos errores. Equivocarnos, y a cometer menos errores. Equivocarnos menos. Si no tenemos, como autodidactas, si no tenemos que empezar a probar aquí y allá, esto estará bien, esto será bien para mí, esto no. Bueno, si uno busca un asesoramiento, como en todas las cosas, son asesoramiento calificado, obviamente, personas que sepan de lo que están enseñando, y eso va a hacer de que uno avance más rápido y vaya por el camino correcto. Y además, por ejemplo, en tu caso que tenés más de 30 años de práctica, tu conocimiento no son solo los 30 años, también de 30 años de experiencia práctica, pero acumulás el conocimiento práctico de quién te enseñó a vos y el conocimiento práctico de quién enseñó a quién te enseñó a vos, y por ahí siglos o milenios. Entonces... Totalmente. Y el conocimiento práctico de lo que me enseñaron a los que yo le enseñé. Exacto. Porque en la experiencia práctica de esos más de 30 años, de dedicarme a enseñar a la docencia, o sea, trabajé con cientos de personas diferentes, Probablemente con cuerpos miles. diferentes, sensaciones diferentes, estados de ánimos diferentes, voluntades diferentes, y eso me permitió crear un bagaje de experiencia también para esto que sé, cómo, porque a veces uno sabe mucho, pero cómo se lo transmite, no todos asimilan de la misma forma, y no todos necesitan lo mismo. Personas son personas, por eso en nuestras escuelas nosotros trabajamos con una cantidad limitada de personas y hacemos un trabajo personalizado. Incluso en algunos casos tan personalizados que necesitan primero un proceso, o se les sugiere primero un proceso de clases individuales, personales, y de análisis de su situación para justamente que eso que decía hoy, como entrar en carrera, digamos, ¿no? Y después entonces se inserta en los grupos. Bueno, excelente, Edgardo. Ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero Bueno. creo que tocamos muchos puntos importantes, y yo para mí retiro el principal, que es que hay de más, obviamente más que la meditación, hay muchas oportunidades y también técnicas para estar más presentes, para estar más concentrados, más conscientes, y de esa forma ir conociéndonos más y estar más en el camino. Otra vez no puedo creer. En la cabina de mando de nuestras vidas. No Sí, y cuando uno está consciente del mensaje corporal, está más consciente cuando conversa con el amigo. Está más atento, está más concentrado. O cuando está comiendo, está más concentrado y más atento de la constelación de sabores, aromas y cosas que está disfrutando en ese momento. Todo se amplía, pero empieza desde allí, de empezar a prestar atención. Mucha gente viene a nuestras escuelas porque su cuerpo le empieza a dar señales de que, bueno, aquel atleta del colegio secundario hoy ya se nota que ya perdió capacidades, entonces lo que quiere es recuperar esas capacidades, y así empezamos. Y después algunos hasta terminan siendo profesores de nuestro método. U otros toman eso y eso los acompaña durante años y años y ya pasa a ser parte de ellos.
Bueno, buenísimo, excelente. Muy bien, Quedamos por acá y nos vamos a quedamos por despedir acá. y después seguimos Bueno, nuestra conversación la semana que viene. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por venir a compartir con al nosotros. contrario, un abrazo para vos y un saludo para todos los que nos escuchen.